El 22 de septiembre, me olvidé, era el 22 de septiembre. Sí. Es el Día Internacional del Alzheimer. El sábado. El sábado, exactamente, por si se olvidan. Está con nosotros el doctor Julián Bustín. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá. Un placer para mí. ¿Nos puede...? Hay un ruido, perdón, doctor, Sí. hay un ruido, si le pueden pedir a los obreros que paren un ratito. Le decimos. Gracias, muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿qué es el Alzheimer? Porque siempre decimos el alemán, me olvidé. Hay un cierto juego con humor para hacer una enfermedad que es difícil de llevarla, ¿no? Bueno, el Alzheimer fundamentalmente es una enfermedad crónica y progresiva donde se van afectando las distintas neuronas del cerebro por unas sustancias tóxicas que se llaman proteína beta amiloide y proteína tau, y esas sustancias tóxicas empiezan a matar las neuronas del cerebro. Al matarse las neuronas del cerebro, las funciones mentales superiores, como es la memoria, el lenguaje, la atención, la capacidad de orientarnos en dónde estamos, empiezan a funcionar mal. Y eso no permite que la persona pueda desarrollar sus actividades de todos los días. ¿La persona es consciente de eso en un principio? ¿Cómo se llamaba la película esta fabulosa que ella ganó el premio al Oscar? El hijo de la novia. No. Bueno, también. Pero Diario de una pasión. Diario de una pasión. También. En la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer, las personas no se dan cuenta que están teniendo estos problemas. Pero perdón, doctor, le interrumpo. Sí, de la no, vida no. diaria. Yo le voy a hacer las preguntas de la vida diaria. Claro. Cuando alguien dice, uy, me olvidé. Hay gente que dice que es por un exceso de descanso, que tiene mucha actividad durante el año y de golpe dice, me alcanzás, me das, no le sale la palabra, pero también puede ser que esté muy relajada. Pero O hay al mucha revés. gente... ¿Eh? Por mucho estrés también. O por mucho estrés, sí. Pero eso que uno se comienza a olvidar los nombres, todo eso, ¿eso es un llamado de atención? ¿O Digamos, hay que... es muy importante poder diferenciar, digamos, cuando uno va volviéndose más grande, empieza a tener algunos problemas de memoria más. Y, digamos, y sobre todo, la memoria empieza a funcionar más lentamente. Entonces, lo importante es poder diferenciar cuándo estos olvidos son normales y cuándo están asociados a una enfermedad como una enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se hace? En general se dan cuenta los de alrededor más que el mismo enfermo que lo está padeciendo, porque tengo entendido que si uno se da cuenta de todo lo que le pasa, No está enfermo. no está enfermo. Y el tema es cuando, porque en los casos que nosotros conocemos, se da cuenta o la hija o el marido, o etcétera. Sí, etcétera, la ¿no? continuidad de olvido. No, y aparte no es lo mismo ir al cine y olvidarte quién es el actor o la actriz, Claro, hay que olvido. olvidarte que fuiste Fuiste al al cine. O Claro. pedir Dejar ir el a gas ver la misma prendido película. cuando- No, Ahora, por me eso, llamó olvidarte. atención algo que él dijo, porque se habla mucho de que uno tiene que tener incentivos para el Alzheimer, como en su momento hacer Palabras cruzadas. palabras cruzadas o Incentivos. leer. Y usted dice que es un tema de, De tóxico. toxicidad. Yo también. No, Llama cuando la dice atención. tóxico es No, otra cosa. es otra cosa, Es una eh. sustancia que vos tenés en el cuerpo que se va acumulando y Claro. como se acumula de más, comprime y rompe las neuronas, ocupa el espacio de las Pero neuronas. ¿por qué ¿entendés? se Pero, acumula bueno, y se, pero y se pregunto, tiene de más? cuando Chicas de a vos una, lees, chicas de a cuando uno, vos- porque si no el doctor no nos Yo responde. solo quiero preguntarle, si Sí, uno concreto. lee o uno activa toda la parte mental, esa toxicidad, en vez de ocupar la toxicidad, la ocupa el cerebro con lo leído. Eso por es lo que quiere ejemplo. A ver, decir. transmite, Si vos, porque no si entendí. vos incentivás tu cerebro, detenés el proceso en donde, Esa es la ¿entendés? pregunta. Detenés el proceso, Bien. es lo que quiere decir la Es traducción. una muy buena pregunta. Nosotros lo que sabemos es que a través de un estudio que se hizo fundamentalmente de una monja que se llamaba Bernadette, que esa monja, digamos, cuando ella murió, se le hizo una biopsia de cerebro y tenía los niveles máximos de estas sustancias tóxicas en el cerebro, pero cuando se vio en la historia de ella, nunca había tenido ningún síntoma de la enfermedad de Alzheimer, a pesar de tener estos niveles tan altos. Entonces empezó a investigar cómo vivía Bernadette, por lo cual tenía tanta sustancia tóxica, pero nunca desarrolló ningún síntoma de la enfermedad. Entonces lo que se descubrió es que si uno se mantiene cognitivamente activo,
si uno cuida todos los factores del riesgo para el corazón, que son los mismos factores de riesgo para el cerebro, como controlar la presión, controlar el azúcar, no fumar, controlar los niveles de colesterol, realizar ejercicio físico, mantenerse activo socialmente, uno puede disminuir hasta 1/3 de los casos de enfermedad de Alzheimer. Importante es eso. Y los hábitos saludables son importantes. Así es, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, lo que estamos creando es lo que se llama una reserva cognitiva. Nuestro cerebro tiene la facilidad de tener plasticidad neuronal. Entonces, las neuronas que funcionan bien, cuanto más las estimulamos, se conectan mejor con otras neuronas y empiezan a cumplir las funciones que cumplían las neuronas que se murieron por estas sustancias tóxicas. ¿Vieron cuando siempre decimos, cuando uno tiene una ACV, que si vos inmediatamente empezás a rehabilitar, esto es la neuroplasticidad? Otros neuronas toman el comando de las que están enfermas. ¿Cuál es? Sí, perdón, dale. No, querías preguntar desde hoy. Quería saber si esto tiene alguna connotación hereditaria, genética o algo así, o es que viene. En general, ¿Qué podemos hacer? Bien. Sí. En general, el Alzheimer es fundamentalmente el factor de riesgo más importante, es la edad. Digamos, cuanto uno más años tiene, más posibilidades tiene de tener Pero si tu enfermedad de madre Alzheimer. tuvo Alzheimer, Sí. ¿es probable que vos o no? Si tu madre tuvo O tu Alzheimer o tu padre, uno tiene más posibilidades de tener Alzheimer, pero el componente genético no es el componente fundamental en la enfermedad de Alzheimer que todos conocemos. Sí es importante el componente genético cuando la enfermedad de Alzheimer empieza de muy joven. Cuando empieza a los 40, 45 años. Bueno, hay familias enteras en Ecuador, ¿no? En Ecuador, en Colombia, que todos los miembros, porque son familias endogámicas. Cuando vinieron de Europa, son familias endogámicas. Está muy informada la señora, ¿eh? Es doctora. Ah, Bueno, esas familias, ellos inclusive se pusieron como conejos de indias porque, a ver, si podemos intervenir a los 30 y pico para no llegar, porque si no, ¿cómo haces? ¿Cómo predecís? Hablando de eso, le quiero decir, el otro día leímos un artículo de una máquina que lee el eye tracking, que lee cuando uno está leyendo algo. ¿Se acuerdan que lo leímos acá? Sí. Que previene 10 años antes. Que entonces puede decirte 10 años antes si vos tenés, como haces la lectura, cómo moves los ojos, cómo interpretás. Podés ¿Es prevenirlo. así? Digamos, el estudio ese de eye tracking, digamos, está muy discutido porque realmente las cosas que uno encuentra 10 años antes no quiere decir que uno necesariamente va a tener la enfermedad después. Claro. Digamos, como contaba con esta monja Bernadette. Digamos, hace unos años lo que nos decían es que si nosotros realizábamos lo que se llama un PET, que es un estudio por imágenes como una tomografía, con marcador amiloide, también podíamos saber 10 años antes quién iba a tener la enfermedad de Alzheimer. Pero después lo que vimos es que gente que le daba ese estudio positivo, pero nunca terminaba desarrollando la enfermedad. Entonces nosotros podemos tener marcadores de cosas que nos dicen puede ser que tenga un riesgo mayor, pero no podemos predecir antes de que alguien tenga síntomas si realmente va a tener la enfermedad o no. Claro. Es el cuco de las enfermedades de la gente grande, todo el mundo tiene pánico. Hay mucha gente grande que no lo tiene. ¿Qué tiene que hacer para no tenerlo? Para que no, ser hija de enfermedad- Mirta Legrand. No, más que Para nada vivir- para bueno, prevenir. Bueno, la vos- madre. Ser hija de Mirta Vos tenés Legrand. una gran ventaja. Sí. Pero fundamentalmente, digamos, todo Lo dejo a tu criterio. pero fundamentalmente lo que decía previamente, digamos, si nosotros cuanto antes mantenemos nuestro cerebro estimulado, Claro. controlamos los factores de riesgo cardiovasculares, hacemos ejercicio físico y nos mantenemos socialmente activos, dormimos bien y disminuimos el estrés, tenemos muchísimas más posibilidades de no tener esos riesgos. Un ejercicio importante perdón que interrumpa. No. Un ejercicio importante es cuando vos, la interacción social, vas a hacer una película y el hecho de sentarte con otro y tener que contarle con lujos de detalle la película que vos viste, eso es parte del entrenamiento del cerebro. Bueno, no voy a decir. Otra cosa, no, pero una persona que tiene Parkinson, que empieza a fallar toda su parte cognitiva, ¿puede degenerar en un Alzheimer?
Las personas que tienen Parkinson pueden hacer lo que se llama una demencia en Parkinson. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y demencia llamamos a estas condiciones Claro. donde se afectan las funciones mentales superiores. Entonces, una persona que tiene Parkinson por muchos años seguramente tiene posibilidades de desarrollar lo que se llama una demencia en Parkinson, donde es un primo, digamos, de la enfermedad de Alzheimer. Primo, está bien. Los síntomas son similares, pero son por motivos diferentes. Claro. Ahora, por ejemplo, yo tengo a mi mamá, que le estoy viendo algunas actitudes que me dan. Hago una consulta, la agarran a tiempo. ¿Hay alguna posibilidad? Nosotros ahora disponemos de medicamentos que lo que hacen es disminuir la progresión de la enfermedad. Actualmente no tenemos ningún medicamento que cura la enfermedad. No, que cura sé que no tiene, pero que vaya creyendo hasta el punto máximo se puede evitar. Pero sí lo que hace es retrasar la progresión de la enfermedad. Los estudios lo que muestran es que retrasan entre 1 y 2 años la progresión de la enfermedad. Retrasan 1 sí, o 2 años. 1 o 2 años. Y después sigue la progresión de la enfermedad como lo venía haciendo. ¿Y cómo es el tiempo para llegar al desconocimiento total de la otra persona? El tiempo se está en cada uno, de acuerdo. ¿Está en cada uno? En general, digamos, los estudios lo que demuestran es que la expectativa de vida, una vez que uno empieza con la enfermedad de Alzheimer, es entre 8 y 12 años. Eso no quiere decir que hay personas que pueden vivir 15, 20 años y hay personas que pueden vivir menos años. Digamos, en promedio es entre 8 y 12 años. Pero si vos físicamente estás bien, vos físicamente estás bien. Justamente, vos decís físicamente, y yo iba a preguntar, ¿envejece esta enfermedad? Bueno, el cerebro controla la mayoría de las cosas que hacemos. Claro. Entonces, cuando va progresando la enfermedad, empezamos a tener, por ejemplo, problemas de deglución. Cuando empezamos a tener problemas de deglución y comemos, puede ser que la comida se vaya a los pulmones en vez de ir al estómago. Y ahí la persona se puede tener una infección y de eso se puede morir. Claro, pero no te morís de Alzheimer. Uno se muere de las consecuencias de las otras cosas que le pasa cuando tiene enfermedad de Alzheimer. ¿Hay mucha gente enferma de Alzheimer en la Argentina, el índice? En la Argentina hay 500.000 personas aproximadamente con enfermedad de Alzheimer. ¿Grandes? Bueno, es que justamente con la expectativa de vida aumentó, hay más Alzheimer. Cuando Alzheimer describió la enfermedad, en el 1900, la expectativa de vida en el mundo era de 40 años. Claro. Entonces nadie hablaba de esto porque había muy pocas personas. Claro, que llegaban a tener, no llegaban, se morían antes. Así es. Y ahora en la Argentina tenemos 500.000 personas y se calcula que en 20 años va a haber más de 1 millón de personas con enfermedad de Alzheimer. Y en ¿Y se sigue estudiando a ver si hay alguna posibilidad constantemente? Porque es una enfermedad que está muy latente, ¿no? Sí, está habiendo investigaciones permanentemente para tratar de encontrar una cura para esta enfermedad. Y en el último congreso de Alzheimer, un estudio con una molécula que se llama BAN221, son estudios preliminares, pero dio resultados positivos. Así que estamos todos muy esperanzados, esperando los resultados con más pacientes. Qué bueno, doctor. Y si alguien está con un Alzheimer avanzado, ¿qué tiene que hacer la familia? ¿Internarlo, darle mucho amor? ¿Qué hay que hacer ya? Porque no hay la medicación, no sé, para alargar su cabeza, su cerebro, mejor dicho, no sé. Digamos, en las etapas finales de la enfermedad de Alzheimer, la persona fundamentalmente sigue reconociendo las cuestiones afectivas. Nosotros hemos hecho estudios y se han hecho estudios donde se descubre que cuando alguien con un Alzheimer severo escucha la voz de alguien que conoce, la transpiración en la piel y el ritmo cardíaco es diferente. Altéranse. Entonces es muy importante estar presente, acompañar y brindar mucho amor. Quizás no se acuerdan del nombre, no. de qué parentesco tienen, pero sí saben que lo quieren. Porque es la parte más primitiva del cerebro que es la que se sigue conservando. Y entender que las familias sufren
a veces más que el que está, que seguro, enfermo, seguro, eso con sí. se cualquier altera toda la enfermedad. familia y que Ah, toda la sí. familia Pero tiene eso que es en estar. cualquier enfermedad, Mar. Sí, pero Pero en el la Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, es como- terrible. Los que como- acompañan es terrible. Y como la persona muchas veces no se da cuenta que le está pasando esto, los familiares se frustran mucho porque no entienden Claro. qué es lo que está pasando. Y dicen, Claro, "Me porque estás lo ven haciendo bien a mí". físicamente, Lo ven además. bien físicamente y dicen, me lo estás haciendo a mí. Claro. Y entonces uno Lo se viven empieza a como enojar propio, sí. y muchas veces lo que les pasa es que tienen lo que se llama el estrés del cuidador, que hay 50% de las personas que cuidan a alguien con Alzheimer que pueden tener un trastorno de depresión o ansiedad, y por eso es muy, muy importante trabajar con los familiares, particularmente Porque te enojas. en esta Por eso lo enfermedad. mencionaba, porque es Ahora el estrés del Marcela habló de cuidador. esta Así es. película y que es maravillosa la película y el amor de él Moore hacia era ella, ella, de una cosa apellido. muy fuerte. Yo pensé que No, hablabas de no. Still Alice. Ella es Rachel McAdams y él es Ryan Y, Gosling. pero ella, si bien no reconoce Es la ni a misma. los hijos, ni a los nietos, ni a él mismo, y él se interna con ella, tiene muy rara vez, vuelve a la realidad y se encuentra con el amor de su vida. ¿Esto suele ocurrir? No es lo más común, Ah, no es no es que lo más tienen común muchos- volver a esos momentos, pero sí hay fluctuaciones como en toda enfermedad y hay momentos donde están mucho más conectados que en otros momentos. Eso se da mucho más cuando alguien tiene una demencia vascular, cuando estos problemas cognitivos están relacionados al flujo de sangre al cerebro. En esos casos se ve mucho más estas fluctuaciones donde los familiares nos dicen tiene días muy buenos y días muy malos. En la enfermedad de Alzheimer es en general más estable. Ahora, por ejemplo, cuando una persona es mayor, Julian Moore. Ese. cuando una persona es mayor Es otra y la película. empieza a hablar Ella va de perdiendo su de a niñez poco, de a y poco. no se acuerda del ella se va dando presente, cuenta. ¿eso ya ella. es un síntoma? Así es, digamos, porque la enfermedad de Alzheimer, estas sustancias tóxicas se empiezan a acumular en el hipocampo, que es el primer lugar que va la información. Claro. Que van de Entonces, ¿No se acuerdan de lo- no se acuerdan de lo reciente presente. y sí se acuerdan de lo que pasó hace mucho. Entonces, eso es algo que debemos preocuparnos. Y por eso la película que vos hablabas antes era Still Alice. Still Alice. Claro. Digamos, Exacto, donde con ella es Julian una- Moore, que ella gana el Oscar. Así ella, es. ella se va dando cuenta. Es que una va- gran, es una médica ella o algo. Y Ella tiene es una una- profesora una en- pro- 50 una profesora. Profesora en Columbia. tiene que dar un Fantástico. discurso y ahí Ah, empieza, esa es sí. otra. Esa Y, es la que yo y decía. ella sí tenía un Alzheimer genético. Ah, Ella sí, Sí. comienza de forma temprana y a ella sí se le hacen los estudios para ver si tiene esos genes y ella los tenía. Entonces se empieza a preparar para todo lo que va a pasar Sí, y sí. también está el hablar con los hijos para ver si se Sí. quieren hacer los test. Sí, sí, todo sí, ese me tema. acuerdo. Que ella se desespera porque es muy consciente. Así es. Muy Sí. consciente, hijo, pero Así ¿cómo? es. Viste? No, ¿Y el fantástico. tratamiento para el Alzheimer tiene algo que ver con también una terapia psicológica? ¿Se aplica o no? Digamos, lo que sabemos que funciona... Para no- acompañar la enfermedad, el enfermo. El enfermo. Ok, no o lo lo mejora, a lo sí. mejor también. No es una terapia psicológica como tradicionalmente conocemos, porque como tienen tantas dificultades para recordarse de las cosas, si uno hace... Pero sí sabemos que la estimulación cognitiva, hacer ejercicios específicos para la memoria, para la atención, mejora la evolución de la enfermedad. También sabemos que la musicoterapia, el arteterapia en general, mejoran la calidad de vida, y también muchas veces la terapia ocupacional También. permite aumentar esta plasticidad neuronal que hablábamos antes. Y el carácter de la persona, si ha sido una persona agresiva, se hace más agresiva, si ha sido una persona muy amorosa, va siendo o pueden alterar los caracteres con la enfermedad. Los caracteres se pueden alterar con la enfermedad y muchas veces esos son los síntomas que nos alertan que algo está pasando. No, digo cuando ya el enfermo Sí, está sí, muy sí. enfermo, Sí, sí. muy invadido en la enfermedad del Alzheimer. Hay gente con Alzheimer que es muy agresiva y otros que son muy amorosos. Pero es su temperamento. En general, tiene que ver con el temperamento. En general, mismo. el temperamento de base se mantiene a lo largo de la vida. Perfecto. Eso no quita que haya personas que cambian mucho el temperamento por la enfermedad, porque según dónde se van acumulando estas sustancias tóxicas, si se acumulan más, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que es donde coordinamos toda nuestra conducta, entonces esas personas van a tener más trastornos de conducta, aunque previamente tenían un temperamento mucho más tranquilo. Doctor, ¿la prevalencia es más en mujeres que en hombres? La prevalencia es más en mujeres que en hombres, pero porque las... Buena, doctor.
Pero porque las mujeres viven más. Otra cosa Otra más, nos cosa meten más. encima. Porque las mujeres viven más. Las mujeres tienen- la viuda, Por eso festejar. Las mujeres viven en la Argentina en promedio entre 3 y 4 años más que los hombres y como les dije antes, el factor de riesgo más importante Lo para superé. para esta enfermedad es la edad y por eso tienen un factor de riesgo mayor. Aproximadamente la edad que empieza. Niños no. A partir No. de los No se 60, conocen a casos. partir de los 60 podés A par- Él empezar a habló tener. de 40. No, 40 es generalmente cuando es Genético. Pero Ah. a partir de los Es 60 genético. empieza. En general lo que se dice es que a partir de los 60 años el 1% de la población puede llegar a tener la enfermedad, a los 65 el 2% y que cada 5 años se va duplicando. Bueno. Claro, por lo que se alargó la vida, te jubilas. Ah, sí. Sigan trabajando, Sí, muchachas. lógico. No. Bueno, es importante porque veo que estamos casi terminando de que hablemos de la caminata que van a hacer para concientizar a la gente. Eso. ¿no? Sí. ¿Cuándo es eso? Cuéntenos. Bueno, la caminata es el sábado 22, este sábado, a las 10 de la El mañana. Día del Internacional del Alzheimer. Sí. Carmen. A las 10 de la mañana en Plaza Sicilia, digamos, lo que vamos a hacer es... ¿Cuál es la Plaza Sicilia? Donde Plaza estaban Sicilia. las lápidas. Entre. Dame la dirección. Libertador, La que está- Sarmiento, La que está enfrente de donde estaba el Jardín zoológico. japonés. Ah, donde que Jardín está enfrente. japonés. Perfecto. Donde está el jardín Sí, japonés. Donde está el jardín japonés. Y vamos a hacer muchas actividades de concientización. También va a estar el doctor Facundo Manes hablando sobre la importancia del Ay, Alzheimer. qué suerte, dígale de paso que hace un año lo estamos invando. Ah, ¿sí? Pásale mi mensaje. Bueno. Gracias. Hay que darles mucha importancia al cerebro. ¿o Es que no? se olvida el doctor. Pero te voy a decir una cosa, mi madre siempre dice que te tiene terror a las enfermedades en el cerebro, porque dice, pues es un músculo que también se enferma y la gente no es consciente Claro. de eso. Es que no le damos Así es. mucha bola. Por eso, como dijo el doctor, todo lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro. Por supuesto. Y entonces es una caminata. Es una caminata, después va a haber charlas de concientización, vamos a tener sorteos y tenemos otras sorpresas preparadas, así que ¿Qué las sorpresa? Pues no se acuerda, dígame. No me acuerdo y no me dejan acordarme tampoco. Buenísimo. Está muy bien. Bueno, la verdad que tiene una calma para explicar Sí. todo, una facilidad que se entiende bárbaro. Nos contestó Bueno. a todas. Nos contestó Uy, a muchas todas, le gracias. agradezco. Muchísimas gracias a muchísimo. ustedes. No se vaya. ¿Tiene que irse? Sí, me dijeron ¿Sí? que es. Sí. Está su hijita ahí, ¿no? Mira qué rica. Qué linda es. Qué ¿Qué linda edad tiene? es. Tiene 9. Está de vacaciones. Está de vacaciones y por eso está acá. Muy Bueno, linda. tengo que vender una cosa, no se vaya. Cuando viene el corte nos despedimos. Dale. Muchas Chau.